Buen día. Somos Lady Carolina Fraile Castaño, Sofía Natalia Basante Córdoba, Santiago Peggy Jorge y María Camila Avellaneda Luna. En esta presentación expondremos los resultados del trabajo revelando factores ocultos en los datos, análisis factorial aplicado a los micronegocios colombianos. En esta utilizamos información de la encuesta Emicron 2024 del DANE para identificar factores que explican el comportamiento económico de los Antes de iniciar con micronegocios. el análisis, es muy importante entender que las variables económicas de los micronegocios, que es la base que estamos tratando, como los costos, gastos y consumos, suelen estar relacionadas entre sí. Esto puede dificultar un poco identificar los patrones relevantes, pues por esta razón utilizamos el análisis factorial, que es una técnica que nos permite descubrir factores subyacentes y resumir la información de manera más clara para comprender mejor la dinámica de los micronegocios en Colombia. Para este análisis utilizamos la base de datos denominada Emicron del 2024 del DANE. Esta está compuesta por 78.501 registros y 47 variables. Realizamos un proceso de estandarización y limpieza de datos pues para garantizar la calidad y consistencia de los mismos, y finalmente seleccionamos variables relacionadas con costos, gastos y consumo, que son las más relevantes en el objeto de estudio. Una vez realizados los procesos de limpieza, depuración y estandarización de las variables seleccionadas a analizar, procedemos a establecer si nuestras variables permiten un análisis factorial más profundo. Estas son las pruebas de educación. Usamos las pruebas, la prueba de especificidad de Bartlett y la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin, también conocida como KMO. Encontramos que la prueba Bartlett nos da un valor de 0.0, básicamente muy cercano a 0. Es decir, que las variables están correlacionadas entre sí. Una anotación importante antes de continuar es que la prueba Bartlett se ve limitada por valores muy grandes y nuestra base de datos tiene más de 70.000 registros, razón por la cual puede estar bajando la correlación entre las variables. Para confirmar de que efectivamente podemos continuar con este análisis, usamos la prueba KMO. Esta nos permite ahora las correlaciones parciales de la base de datos, ignorando las demás, básicamente. Aquí encontramos que la prueba KMO nos da un valor de 0.49002, es bastante bajo. Lo normal es que esta prueba nos dé por encima de 0.8 o poco menos que eso, pero 0.49 es muy bajo, razón por la cual a partir de ese aumento todas las conclusiones deben ser tomadas con mucho cuidado, ya que no necesariamente la estructura de la base de datos permite un análisis factorial, ya que no necesariamente existe una estructura latente que podamos explotar para un análisis más profundo. En cuanto al análisis de componentes principales o PCA, se retuvieron dos componentes principales porque fueron los únicos con autovalores superiores a 1 respecto al criterio Kaiser, que explicaron el 81,04% de la varianza acumulada, y el Scree plot evidenció un punto de inflexión después del segundo componente, sugiriendo así que los componentes restantes aportan poca información adicional. En esta diapositiva observamos las cargas factoriales obtenidas después de la rotación Varimax. El factor 1 agrupa principalmente las variables de costo del mes anterior, costos del año anterior y consumo intermedio, lo que indica que representan una misma dimensión relacionada con la operación del negocio. El factor 2 está representado principalmente por la variable gastos del mes, mostrando una asociación muy fuerte con este factor. Y finalmente la variable P3019 corresponde a los activos del negocio. Esta presenta cargas muy bajas en ambos factores, por lo que no forma parte de la estructura latente identificada. Respecto a la comunalidad, que corresponde a la proporción de la varianza de una variable explicada por los factores comunes, 4 de las 5 variables están muy bien representadas por los factores extraídos, ya que para 3 de ellas este valor superó el 99%, destacando aquí a costos del mes anterior, gastos del mes y consumo intermedio. Es decir, que los factores extraídos explican prácticamente toda la variabilidad de estas variables. Y para costo del año anterior, este valor superó el 60%, también se lo tomó como un valor aceptable. Por otro lado, para la variable P3019, que representa la estimación monetaria, solo el 8,4% de su varianza es explicada por los factores.
Es importante recordar que nuestros estudios tienen algunas limitaciones, siendo de que si bien la prueba Bartlett muestra que existe una correlación entre nuestras variables, el KMO, la prueba con correlaciones parciales, dio bastante bajo, siendo lejos de lo ideal, razón por la cual todas las conclusiones a las cuales podemos llegar son de manera explicativa más que ser una realidad, y tomar decisiones basadas en eso no podría ser la mejor alternativa. Una vez dicho eso, encontramos de que realmente nuestra base de datos se puede reducir a 2 dimensiones. Con esta entendemos que se explica más del 81% de la varianza total. Estas 2 dimensiones, siendo la primera los factores de gastos y los costos operativos del negocio. Estas incluyen las variables de costos del mes anterior, costos del año anterior y el consumo intermedio, variables que por lo general suelen estar muy relacionadas. Y por último son los gastos de funcionamiento, este es el segundo componente, siendo representados principalmente por una sola variable, los gastos de mes. Entonces, esta segunda variable es la única que realmente parte del componente número 2, y notando estas 2 dimensiones representamos casi toda. Una de las variables que nosotros tenemos, siendo el costo para la compra de inmuebles o herramientas a futuros, no fue correctamente identificada dentro de esto y no pudo ser catalogada en estas dimensiones. Sin embargo, por lo que encontramos, realmente no hace falta. Como principales conclusiones, el análisis factorial permitió identificar 2 factores que resumen el comportamiento económico de los micronegocios. Estos factores explican aproximadamente el 81% de la variabilidad total de los datos. Los costos y el consumo intermedio conforman la principal dimensión económica compartida, mientras que los gastos mensuales representan la segunda dimensión. Además, los activos del negocio mostraron un comportamiento independiente y no fueron adecuadamente representados por los factores extraídos. En conclusión, sí fue posible identificar factores subyacentes que simplifican y explican la estructura económica de los micronegocios en Colombia.